Buenos días a todas y todos. Siendo las 11 horas con 27 minutos de este día 26 de mayo de 2015, daremos inicio a esta 19ª sesión ordinaria. Para tal efecto, le pido por favor a la secretaria técnica del Pleno haga el pase de lista y la declaratoria de quórum correspondiente. Buenos días, comisionados. Para celebrar la 19ª sesión ordinaria de fecha 26 de mayo de 2015, se encuentran presentes la comisionada presidenta Josefina Román Vergara, la comisionada Eva Abay Diapur, la comisionada Arlenciu Jaime Merlos, el comisionado Javier Martínez Cruz y la comisionada Zulema Martínez Sánchez. Por lo tanto, comisionados, existe quórum legal para dar comienzo a la sesión. Muy bien, gracias. El punto 2 del orden del día es relativo a la lectura y aprobación del mismo. En vista de que la secretaria técnica nos la ha enviado a cada uno de los integrantes de este pleno con la suficiente anticipación, les pido omitamos la lectura del mismo y si hay alguna modificación también les pido lo comenten en este momento. Sí, secretaria. Sí, comisionada. Voy a solicitar la acumulación de los recursos 775 y 776 que están en el punto 20 del orden del día, y además se va a acumular el recurso de revisión 896 al recurso 918 que está en el punto 28 del orden del día. Lo anterior para que se apruebe el orden del día con tales modificaciones y se apruebe la acumulación de los mismos. Muy bien. Entonces, quedaría el orden del día antes de que la aprobemos con un punto 4 relativo a la acumulación de los recursos que ha referido la secretaria técnica en relación a los puntos que eran del orden 20 y 28. Por lo tanto, en el bloque de proyectos no expuestos por los integrantes del Pleno, toca el punto 5 y de ahí en adelante se recorre. ¿Sí? Muy bien, con esta modificación solicito a mis compañeros aprobemos el orden del día en mande. 896. 28, a ver, Katy. 28, 918 y 896. Y el 20 acumula aprobar 775 y 776, aprobado. Muy bien, con esta modificación pido a mis compañeros, si están de acuerdo, aprobemos el orden del día. Comisionada, le informo que se aprueba por unanimidad el orden del día de esta sesión con las modificaciones ya precisadas en el punto 20 y punto 28 y la aprobación de la acumulación de dichos recursos. Muy bien. Entonces es el orden de aprobar el acta Infoem, diagonal ORD, diagonal 18, diagonal 2015, de fecha 19 de mayo de 2015. Si están de acuerdo, también les pido a mis compañeros aprobarla. Comisionada presidenta, le informo que se aprueba por unanimidad el acta Infoem, diagonal ORD, diagonal 18, diagonal 2015, de fecha 19 de mayo de 2015. Muy bien, es el turno de aprobar la acumulación relativa a los recursos que ya están contemplados en el punto ahora 21 del orden del día, 775 y 776 por la comisionada Zulema Martínez Sánchez. ¿Sí les parece? Muy bien. Muy bien. Sí. Y en el punto 28 aprobaríamos también la acumulación ahora de los recursos de revisión 918 y 896 por parte de la comisionada Arlenciu Jaime Merlos. Muy bien. Ya está. Bien. Estamos justo en el bloque de proyectos no expuestos por los integrantes del Pleno. En este momento haremos un receso. Gracias. Muy bien, gracias a todas y todos por estar pendiente en esta sesión y daremos inicio entonces al al bloque de proyectos no expuestos por los integrantes del Pleno. Es el turno del proyecto de resolución al recurso de revisión 586 que yo misma he sometido a consideración de este Pleno. El sujeto obligado es la Secretaría Técnica del Gabinete y propongo a mis compañeras comisionadas y comisionado revocar la respuesta del sujeto obligado. Por favor, secretario. Comisionados, les pregunto el sentido de su voto respecto al proyecto de resolución del recurso de revisión 586 que remite la comisionada presidenta Josefina Román Vergara. Comisionada Eva Abay Diapur. A favor.
Comisionada Arlene Siu Jaime Merlos. A favor. Comisionado Javier Martínez Cruz. A favor. Comisionada Zulema Martínez Sánchez. A favor. Comisionada Presidenta, le informo que se aprueba por unanimidad el proyecto de recurso de revisión 586, revocando la respuesta de la Secretaría Técnica del Gabinete. Gracias. Es el turno del proyecto de resolución al recurso de revisión 648 remitido a este pleno por la comisionada Arlene Siu Jaime Merlos. En este caso, el sujeto obligado es la Secretaría de la Contraloría del Gobierno del Estado de México y la comisionada ponente nos propone modificar la respuesta. Tiene el uso de la palabra la comisionada ponente. Gracias, comisionada presidenta. Una vez analizando las sugerencias que me hicieron por parte de su ponencia, me permito someter a consideración de este pleno la modificación del tercer párrafo en el resolutivo segundo del proyecto de esta resolución. Para quedar, quisiera precisar cómo tendría que quedar. En aquellos expedientes en el que no proceda la cancelación de datos personales, se deberá fundar y motivar la negativa de cancelación de datos personales a través del acuerdo del Comité de Información. Muy bien. Entonces, secretaria, por favor, tomar nota que la comisionada ponente nos propone modificar el segundo resolutivo en el tercer párrafo en el texto que ha dado lectura. Con esta modificación, por favor, tomar la votación. Comisionados, les pregunto el sentido de su voto respecto del proyecto de resolución del recurso de revisión 648 que remite la comisionada Arlene Siu Jaime Merlos. Comisionada Eva Baidiapur. A favor, modificado. Comisionado Javier Martínez Cruz. A favor, modificado. Comisionada Zulema Martínez Sánchez. A favor, modificado. Comisionada Presidenta. A favor, modificado. Comisionada Presidenta, le informo que se aprueba por unanimidad la resolución del recurso de revisión 648, modificando la respuesta de la Secretaría de la Contraloría y con las modificaciones precisadas por la comisionada Arlene Siu Jaime Merlos. Gracias. Es el turno del proyecto de resolución al recurso de revisión 650 remitido por la comisionada Zulema Martínez Sánchez. En este caso, el sujeto obligado es el municipio de Tlalnepantla de Baz y el sentido de la resolución que propone es la revocación. Por favor, secretaria. Comisionados, les pregunto el sentido de su voto respecto del proyecto de resolución del recurso de revisión 650 que remite la comisionada Zulema Martínez Sánchez. Comisionada Eva Baidiapur. A favor. Comisionada Arlene Siu Jaime Merlos. A favor. Comisionado Javier Martínez Cruz. A favor. Comisionada Presidenta. A favor. Comisionada Presidenta, le informo que se aprueba por unanimidad la resolución del recurso de revisión 650, revocando la respuesta del Ayuntamiento de Tlalnepantla de Baz. Gracias. Es el turno del proyecto de resolución a los siguientes recursos de revisión acumulados: 657, 658, 664, 665, 666 y 667, que yo misma someto a consideración de este plano. El sujeto obligado es la Secretaría de Comunicaciones y propongo la confirmación. Por favor, secretaria. Comisionados, les pregunto el sentido de su voto respecto del proyecto de resolución de los recursos de revisión acumulados 657, 658, 664, 665, 666 y 667 que remite la comisionada presidenta Josefina Román Vergara. Comisionada Eva Baidiapur. A favor. Comisionada Arlene Siu Jaime Merlos. A favor. Comisionado Javier Martínez Cruz. A favor. Comisionada Zulema Martínez Sánchez. A favor. Comisionada Presidenta, le informo que se aprueba por unanimidad la resolución de los recursos acumulados 657, 658, 664, 665, 666 y 667, confirmando la respuesta de la Secretaría de Comunicaciones. Es el turno del proyecto de resolución a los recursos de revisión acumulados 659, 660, 668, 669, 670 y 671, que yo misma someto a consideración de este pleno. El sujeto obligado es la Junta de Caminos del Estado de México y propongo a mis compañeros la confirmación. Por favor, secretaria. Comisionados, les pregunto el sentido de su voto respecto al proyecto de resolución de los recursos de revisión acumulados 659, 660, 668, 669, 670 y 671 que remite la comisionada Josefina Román Vergara. Comisionada Eva Baidiapur. A favor. Comisionada Arlene Siu Jaime Merlos. A favor. Comisionado Javier Martínez Cruz. A favor. Comisionada Zulema Martínez Sánchez. A favor. Comisionada Presidenta, le informo que se aprueba por unanimidad
la resolución de los recursos de revisión acumulados 659, 660, 668, 669, 670 y 671, confirmando la respuesta de la Junta de Caminos del Estado de México. Gracias. Es el turno del proyecto de resolución al recurso de revisión 680 que presenta a este pleno la comisionada Zulema Martínez Sánchez. En este caso, el sujeto obligado es el Instituto Mexiquense de Cultura Física y Deporte y la comisionada ponente propone el sobreseimiento. Por favor, secretaria. Comisionados, les pregunto el sentido de su voto respecto al proyecto de resolución del recurso de revisión 680 que remite la comisionada Zulema Martínez Sánchez. Comisionada Eva Bait Yapur. A favor. Comisionada Arlen Siu Jaime Merlos. A favor. Comisionado Javier Martínez Cruz. A favor. Comisionada Presidenta. A favor. Comisionada Presidenta, le informo que se aprueba por unanimidad la resolución del recurso de revisión 680, sobreseyendo el mismo. Muy bien. Es el turno del proyecto de resolución al recurso de revisión 681 que yo misma someto a consideración de este pleno. Sujeto obligado es la Secretaría de Finanzas y propongo la confirmación. Por favor, secretaria. Comisionados, les pregunto el sentido de su voto respecto al proyecto de resolución del recurso de revisión 681 que remite la comisionada presidenta Josefina Román Vergara. Comisionada Eva Bait Yapur. A favor. Comisionada Arlen Siu Jaime Merlos. A favor. Comisionado Javier Martínez Cruz. A favor. Comisionada Zulema Martínez Sánchez. A favor. Comisionada Presidenta, le informo que se aprueba por unanimidad la resolución del recurso de revisión 681, confirmando la respuesta de la Secretaría de Finanzas. Gracias. Es el turno del proyecto de resolución al recurso de revisión 685 que remite a este pleno la comisionada Zulema Martínez Sánchez. El sujeto obligado es el municipio de Cuautitlán y la comisionada ponente propone el desechamiento. Por favor, secretaria. Comisionados, les pregunto el sentido de su voto respecto al proyecto de resolución del recurso de revisión 685 que remite la comisionada Zulema Martínez Sánchez. Comisionada Eva Bait Yapur. A favor. Comisionada Arlen Siu Jaime Merlos. A favor. Comisionado Javier Martínez Cruz. A favor. Comisionada Presidenta. A favor. Comisionada Presidenta, le informo que se aprueba por unanimidad la resolución del recurso de revisión 685, desechando el mismo. Muy bien. Es el turno del proyecto de resolución al recurso de revisión 697 remitido por la comisionada Eva Bait Yapur. En este caso, el sujeto obligado es el municipio de Chicoloapan y la comisionada ponente propone revocar la respuesta del sujeto obligado. Por favor, secretaria. Comisionados, les pregunto el sentido de su voto respecto del proyecto de resolución del recurso de revisión 697 que remite la comisionada Eva Bait Yapur. Comisionada Arlen Siu Jaime Merlos. A favor. Comisionado Javier Martínez Cruz. A favor. Comisionada Zulema Martínez Sánchez. A favor. Comisionada Presidenta. A favor. Comisionada Presidenta, le informo que se aprueba por unanimidad la resolución del recurso de revisión 697, revocando la respuesta del Ayuntamiento de Chicoloapan. Gracias. Hacemos lo propio con el proyecto de resolución al recurso de revisión 720 remitido a este pleno por la comisionada Zulema Martínez Sánchez. En este caso, el sujeto obligado es el municipio de Tenango del Valle y el sentido de la resolución que propone es modificar la respuesta. Por favor, secretario. Comisionados, les pregunto el sentido de su voto respecto del proyecto de resolución del recurso de revisión 720 que remite la comisionada Zulema Martínez Sánchez. Comisionada Eva Bait Yapur. A favor. Comisionada Arlen Siu Jaime Merlos. A favor. Comisionado Javier Martínez Cruz. A favor. Comisionada Presidenta. A favor. Comisionada Presidenta, le informo que se aprueba por unanimidad la resolución del recurso de revisión 720, modificando la respuesta del Ayuntamiento de Tenango del Valle. Gracias. Es el turno del proyecto de resolución al recurso de revisión 724 remitido a este pleno por el comisionado Javier Martínez Cruz. En este caso, el sujeto obligado es el municipio de Cuautitlán Izcalli y propone el sobreseimiento. Por favor, secretaria. Comisionados, les pregunto el sentido de su voto respecto al proyecto de resolución del recurso de revisión 724 que remite el comisionado Javier Martínez Cruz. Comisionada Eva Bait Yapur. A favor. Comisionada Arlen Siu Jaime Merlos. A favor. Comisionada Zulema Martínez Sánchez. A favor. Comisionada Presidenta. A favor. Comisionada Presidenta, le informo que se aprueba por unanimidad la resolución del recurso de revisión 724, sobreseyendo el mismo. Gracias. Es el turno del proyecto de resolución al recurso de revisión 731 que yo misma someto a consideración de este pleno. El sujeto obligado es la Secretaría de Finanzas y propongo la confirmación. Por favor, secretaria.
Comisionados, les pregunto el sentido de su voto respecto del proyecto de resolución del recurso de revisión 731 que remite la comisionada presidenta Josefina Román Vergara. Comisionada Eva Baid Yapur. A favor. Comisionada Arlenciu Jaime Merlos. A favor. Comisionado Javier Martínez Cruz. A favor. Comisionada Zulema Martínez Sánchez. A favor. Comisionada presidenta, le informo que se aprueba por unanimidad la resolución del recurso 731, confirmando la respuesta de la Secretaría de Finanzas. Gracias. Es el turno del proyecto de resolución al recurso de revisión 739 remitido a este pleno por el comisionado Javier Martínez Sánchez. En este caso, Javier Martínez Cruz. El sujeto obligado es el municipio de Tultitlán y propone la modificación de la respuesta. Por favor, secretaria. Comisionados, les pregunto el sentido de su voto respecto del proyecto de resolución del recurso de revisión 739 que remite el comisionado Javier Martínez Cruz. Comisionada Eva Baid Yapur. A favor. Comisionada Arlenciu Jaime Merlos. A favor. Comisionada Zulema Martínez Sánchez. A favor. Comisionada presidenta. A favor. Comisionada presidenta, le informo que se aprueba por unanimidad el recurso de revisión 739 modificando la respuesta del Ayuntamiento de Tultitlán. Muy bien. Tiene el uso de la palabra la comisionada Zulema Martínez Sánchez. Sí, comisionada presidenta, muchas gracias. Quisiera pedirles, y si no tienen inconveniente mis demás compañeros comisionados, quiero retirar el recurso 745 para un mejor estudio. Muy bien. Gracias. Es el turno entonces. No, hay que votarlo. Votarlo. Sí. Se retira. Sí. Comisionada, le informo que se aprueba por unanimidad retirar el proyecto 745 que lo hace la comisionada Zulema Martínez Sánchez para un mejor estudio. Muy bien. Es el turno del proyecto de resolución al recurso de revisión 769 remitido por el comisionado Javier Martínez Cruz. En este caso, el sujeto obligado es el municipio de Huixquilucan y el comisionado ponente propone confirmar la respuesta. Por favor, secretaria. Comisionados, les pregunto el sentido de su voto respecto del proyecto de resolución del recurso de revisión 769 que remite el comisionado Javier Martínez Cruz. Comisionada Eva Baid Yapur. A favor. Comisionada Arlenciu Jaime Merlos. A favor. Comisionada Zulema Martínez Sánchez. A favor. Comisionada presidenta. A favor. Comisionada presidenta, le informo que se aprueba por unanimidad el proyecto de resolución del recurso de revisión 769, confirmando la respuesta del Ayuntamiento de Huixquilucan. Gracias. Es el turno del proyecto de resolución al recurso de revisión 770 remitido por la comisionada Zulema Martínez Sánchez. En este caso, el sujeto obligado es la Secretaría de Finanzas y el sentido de la resolución que propone es el sobreseimiento. Por favor, secretaria. Comisionados, les pregunto el sentido de su voto respecto del proyecto de resolución del recurso de revisión 770 que remite la comisionada Zulema Martínez Sánchez. Comisionada Eva Baid Yapur. A favor. Comisionada Arlenciu Jaime Merlos. A favor. Comisionado Javier Martínez Cruz. A favor. Comisionada presidenta. A favor. Comisionada presidenta, le informo que se aprueba por unanimidad el proyecto de recurso de resolución de recurso de revisión 770 en el sentido de sobreseer el mismo. Gracias. Es el turno entonces del proyecto de resolución de los recursos de revisión acumulados 775 y 776 remitido por la comisionada Zulema Martínez Sánchez. El sujeto obligado es la Consejería Jurídica del Ejecutivo Estatal y la comisionada ponente propone confirmar la respuesta. Por favor, secretaria. Comisionados, les pregunto el sentido de su voto respecto al proyecto de resolución de los recursos de revisión acumulados 775 y 776 que remite la comisionada Zulema Martínez Sánchez. Comisionada Eva Baid Yapur. A favor. Comisionada Arlenciu Jaime Merlos. A favor. Comisionado Javier Martínez Cruz. A favor. Comisionada presidenta. A favor. Comisionada presidenta, le informo que se aprueba por unanimidad la resolución de los recursos de revisión acumulados 775 y 776, confirmando la respuesta de la Consejería Jurídica del Ejecutivo Estatal. Gracias. Es el turno del proyecto de resolución del recurso de revisión 794 remitido a este pleno por el comisionado Javier Martínez Cruz. El sujeto obligado es la Junta Local de Conciliación y Arbitraje Valle de Cuautitlán Texcoco y el comisionado ponente propone confirmar la respuesta. Por favor, secretaria. Comisionados, les pregunto el sentido de su voto respecto al proyecto de resolución del recurso de revisión 794 que remite el comisionado Javier Martínez Cruz. Comisionada Eva Baid Yapur. A favor. Comisionada Arlenciu Jaime Merlos. A favor.
Comisionada Zulema Martínez Sánchez. A favor. Comisionada Presidenta. A favor. Comisionada Presidenta, le informo que se aprueba por unanimidad la resolución del recurso de revisión 794, confirmando la respuesta de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje Valle Cuautitlán Texcoco. Gracias. Es el turno del proyecto de resolución al recurso de revisión 799, remitido por el comisionado Javier Martínez Cruz. El sujeto obligado es la Secretaría de Finanzas y el comisionado ponente propone confirmar la respuesta. Por favor, secretaria. Comisionados, les pregunto el sentido de su voto respecto al proyecto de resolución del recurso de revisión 799 que remite el comisionado Javier Martínez Cruz. Comisionada Eva Abaid Yapur. A favor. Comisionada Arlenciu Jaime Merlos. A favor. Comisionada Zulema Martínez Sánchez. A favor. Comisionada Presidenta. A favor. Comisionada Presidenta, le informo que se aprueba por unanimidad la resolución del recurso de revisión 799, confirmando la respuesta de la Secretaría de Finanzas. Gracias. Es el turno del proyecto de resolución al recurso de revisión 831 que yo misma someto a consideración de este Pleno. El sujeto obligado es el municipio de Ecatepec de Morelos y el sentido de la resolución que propongo es revocar. Por favor, secretaria. Comisionados, les pregunto el sentido de su voto respecto del proyecto de resolución del recurso de revisión 831 que remite la comisionada presidenta Josefina Román Vergara. Comisionada Eva Abaid Yapur. A favor. Comisionada Arlenciu Jaime Merlos. A favor. Comisionado Javier Martínez Cruz. A favor. Comisionada Zulema Martínez Sánchez. A favor. Comisionada Presidenta, le informo que se aprueba por unanimidad la resolución del recurso de revisión 831, revocando la respuesta del Ayuntamiento de Ecatepec de Morelos. Gracias. Es el turno del proyecto de resolución al recurso de revisión 882, remitido por la comisionada Eva Abaid Yapur. El sujeto obligado es el municipio de Lerma y el sentido de la resolución que propone es revocar la respuesta. Por favor, secretaria. Comisionados, les pregunto el sentido de su voto respecto al proyecto de resolución del recurso de revisión 882 que remite la comisionada Eva Abaid Yapur. Comisionada Arlenciu Jaime Merlos. A favor. Comisionado Javier Martínez Cruz. A favor. Comisionada Zulema Martínez Sánchez. A favor. Comisionada Presidenta. A favor. Comisionada Presidenta, le informo que se aprueba por unanimidad la resolución del recurso de revisión 882, revocando la respuesta del Ayuntamiento de Lerma. Gracias. Es el turno del proyecto de resolución al recurso de revisión 889, remitido por el comisionado Javier Martínez Cruz. En este caso, el sujeto obligado es el municipio de Cuautitlán y el comisionado ponente propone el sobreseimiento. Por favor, secretaria. Comisionados, les pregunto el sentido de su voto respecto del proyecto de resolución del recurso de revisión 889 que remite el comisionado Javier Martínez Cruz. Comisionada Eva Abaid Yapur. A favor. Comisionada Arlenciu Jaime Merlos. A favor. Comisionada Zulema Martínez Sánchez. A favor. Comisionada Presidenta. A favor. Comisionada Presidenta, le informo que se aprueba por unanimidad la resolución del recurso de revisión 889 en el sentido de sobreseer el mismo. Gracias. Corresponde el turno al proyecto de resolución al recurso de revisión 911 que yo misma someto a consideración de este Pleno. Sin embargo, en este caso, con la aprobación de mis compañeras comisionadas y compañero comisionado, quisiera retirarlo. No sin antes, por supuesto, que agradecer los muy valiosos comentarios que me ha hecho el comisionado Javier Martínez Cruz respecto de este asunto. Entonces, prefiero retirarlo y, bueno, seguramente en su momento ambos haremos alguna exposición del mismo. Por el momento yo les pediría que votemos si lo puedo retirar. Comisionada Presidenta, le informo que se aprueba por unanimidad retirar el proyecto 911 que usted sometió a consideración de esto. Gracias. Corresponde el turno al proyecto de resolución del recurso de revisión 912 remitido a este Pleno por la comisionada Eva Abaid Yapur. El sujeto obligado es el municipio de Nextlalpan y el sentido de la resolución que propone es revocar la respuesta. Por favor, secretaria. Comisionados, les pregunto el sentido de su voto respecto al proyecto de resolución del recurso de revisión 912 que remite la comisionada Eva Abaid Yapur. Comisionada Arlenciu Jaime Merlos. A favor. Comisionado Javier Martínez Cruz. A favor. Comisionada Zulema Martínez Sánchez. A favor. Comisionada Presidenta. A favor. Comisionada Presidenta, le informo que se aprueba por unanimidad la resolución del recurso de revisión 912, revocando la respuesta del Ayuntamiento de Nextlalpan.
Gracias. Es el turno del proyecto de resolución al recurso de revisión de los el proyecto de resolución de los recursos acumulados 918 y 896 remitido a este pleno por la comisionada Arlenciu Jaime Merlos. El sujeto obligado es el Infoem y la comisionada ponente propone confirmar la respuesta. Por favor, secretaria. Comisionados, les pregunto el sentido de su voto respecto del proyecto de resolución de los recursos de revisión acumulados 896 y 918 que remite la comisionada Arlenciu Jaime Merlos. Comisionada Eva Baid Yapur. A favor. Comisionado Javier Martínez Cruz. A favor. Comisionada Zulema Martínez Sánchez. A favor. Comisionada Presidenta. A favor. Comisionada Presidenta, le informo que se aprueba por unanimidad la resolución de los recursos de revisión acumulados 896 y 918, confirmando la respuesta del Infoem. Gracias. Hacemos lo propio con el proyecto de resolución al recurso de revisión 921 que yo misma someto a consideración de este pleno. El sujeto obligado es el municipio de Otzolotepec y propongo la revocación de la respuesta. Por favor, secretaria. Comisionados, les pregunto el sentido de su voto respecto del proyecto de resolución del recurso de revisión 921 que remite la comisionada presidenta Josefina Román Vergara. Comisionada Eva Baid Yapur. A favor. Comisionada Arlenciu Jaime Merlos. A favor. Comisionado Javier Martínez Cruz. A favor. Comisionada Zulema Martínez Sánchez. A favor. Comisionada Presidenta, le informo que se aprueba por unanimidad la resolución del recurso de revisión 921, revocando la respuesta del Ayuntamiento de Otzolotepec. Gracias. Estamos entonces en el bloque de negativas de información y desechamientos por recursos extemporáneos o anticipados. Daré lectura, secretaria, a cada uno de los recursos que estaríamos resolviendo para tomar la votación en bloque, si es que mis compañeros no desean separar alguno. El proyecto de resolución es de los siguientes recursos de revisión: 717, remitido por la comisionada Eva Baid Yapur. El sujeto obligado es el Centro de Control de Confianza del Estado de México y al ser negativa se propone ordenar entrega de información. En el recurso 733, remitido a este pleno por la comisionada Arlenciu Jaime Merlos, el sujeto obligado es el municipio de Naucalpan de Juárez y al ser negativa también se propone ordenar entrega de información. En el recurso 871, que yo misma someto a consideración de este pleno, el sujeto obligado es el municipio de Teoloyucan y al ser negativa también propongo ordenar entrega de información. Entonces, por favor, secretaria. Comisionados, les pregunto el sentido de su voto respecto de los proyectos de resolución de los recursos de revisión mencionados por la comisionada presidenta 717, 733, 871, correspondiente al bloque de negativas de información. Comisionada Eva Baid Yapur. A favor de los proyectos. Comisionada Arlenciu Jaime Merlos. A favor de todos los proyectos. Comisionado Javier Martínez Cruz. A favor de los proyectos. Comisionada Zulema Martínez Sánchez. A favor de todos los proyectos. Comisionada Presidenta. A favor. Comisionada Presidenta, le informo que se aprueban por unanimidad los recursos 717, 733 y 871 correspondiente al bloque de negativas de información. Muy bien. Es el turno entonces de la presentación por parte de la Secretaría Técnica del Pleno del seguimiento de acuerdos de este instituto. Por lo tanto, secretaria, téngase por presentados. Bien, estamos entonces en el punto de asuntos generales. Yo tengo un asunto general. Tenemos en el calendario de sesiones agendada una sesión de pleno para el día 23 de junio de este año. Sin embargo, ese día coincide con la instalación del Sistema Nacional de Transparencia. Por lo tanto, pido a mis compañeros que aprobemos la modificación del calendario, previendo que tengamos que estar en este evento para que esta sesión que se tiene programada al día 23 se realice el próximo día 24 de junio. Muy bien. Comisionada Presidenta, le informo que se aprueba por unanimidad la modificación del calendario de las sesiones ordinarias de este pleno para cambiar la fecha del 23 de junio al día 24 de junio. Al día 24 de junio. Muy bien. Pregunto si hay algún asunto general que tratar. ¿Acumulaciones? Nada. Pues muy bien. Si no hay ningún asunto general que tratar, siendo las 13 horas con 53 minutos de este día 26 de mayo de 2015, damos por concluida la 19ª sesión ordinaria. Muchas gracias a todas y todos. Gracias.